cabe la pregunta, ¿qué más decir? Si es que se puede decir algo más. Y quiero empezar, como todos los que me han antecedido, agradeciendo este espacio. Es un espacio en el que venimos desde distintas trayectorias, distintas historias, y nos juntamos aquí. No solamente quienes estamos invitados e invitadas a estar en este lugar, sino cada uno de ustedes, que por alguna razón de sus propias vidas dejaron otras cosas para estar aquí. Y esto que nos junta es algo crucial. Tiene mucho que ver con la construcción de la paz, con recuperar la esperanza de que es posible, luego de tanto tiempo de desaliento, luego de tanto tiempo de desesperanza. Frente a eso, entonces, nos queda la responsabilidad a quienes estamos aquí de no solamente traerles nuestros conocimientos, sino abrir el corazón y colocarnos en este espacio para seguir este diálogo. Se han levantado líneas cruciales de desafíos desde ayer. Y yo quisiera conectarme con eso que se ha levantado ayer, de manera que en lo que les voy a compartir ya estarán algunos diálogos con quienes nos han acompañado ayer en las exposiciones. Pero traigo conmigo, y ustedes ven la imagen ahí de Caleb Mesa Arellano. Lo he traído, él no ha venido en físico, pero viene en una mini entrevista que le hice, porque Caleb ha acompañado por décadas lo que es la construcción de paz en nuestro país, en el Perú. Desde que azotó la violencia en sus primeros momentos y hubo las primeras víctimas, familias, niñas, niños, líderes comunitarios de las alturas de nuestro país. Caleb dirigió un equipo que levantó esto que estaba como desparramado. Historias diversas. Y yo quisiera que él ahora nos comparta un poco, porque dada la trayectoria de él, quería empezar con eso. Es muy breve, pero invitarlos a, por un lado, que conozcan a Caleb, y por otro lado, que puedan ver a través de él lo que se ha construido en nuestro país, en el Perú, en este tema que a todos nos ocupa en este evento: conflicto, memoria y construcción de paz. Entonces, les presento a Caleb unos minutitos. De lo que nosotros hicimos con ocasión del mundo del conflicto que nos tocó vivir. Primero fue la asistencia directa. Punto crítico para quienes nos calificaban de superficiales por empezar por el asistencialismo. Pero la verdad de las cosas es que al herido hay que vendarlo, al hambriento hay que darle de comer, al sediento hay que darle de beber. Y si esto puede ser una afrenta para quienes se consideran los gruesos de la acción social, hay que decirles de que las dimensiones de servicio y de asistencia son primarias y esas se tienen que atender. En segundo lugar estuvo la defensa legal a los injustamente perseguidos, a aquellos por quienes tuvimos que presenciar cortes, tuvimos que presenciar tribunales jurisdiccionales. El trajinar del derecho para nosotros fue concomitante a la acción directa de la asistencia social. En tercer lugar, lo que hicimos fue una suerte de asistencia que da un paso más, que fue el soporte emocional. Una cuarta dimensión que descubrimos en el trabajo fue que las dimensiones de tener una cosmovisión personal y familiar era sumamente importante en momentos de conflicto de dimensiones sociales. Por ello, incorporamos de una manera que no atentara contra las libertades individuales ni tampoco grupales, y darles un ámbito de acción en esta dimensión
de espiritualidad que era sumamente importante. Comprendimos especialmente en el alma andina la necesidad de regresar a sus dioses, de regresar a sus espíritus latentes, de regresar a sus condiciones más profundas y profanas probablemente, en un mundo en la que supuestamente Occidente les priva de esa dimensión. Así que si esta dimensión primera del quehacer, en estas 4 dimensiones, después entramos a una segunda gran dimensión que tuvo que ver con los aspectos del desplazamiento y la migración. No era posible sostener a tantos colegas, compatriotas, conciudadanos, campesinos mayoritariamente en nuestra sociedad, si es que no eran desarraigados, muy a nuestro pesar, de su contexto geográfico y contextual. Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande logístico para reubicarlos en 4 diferentes dimensiones geográficas del país. Campesinos que del mundo rural pasaron al mundo urbano, campesinos que pasaron del mundo rural al mundo periurbano, otros que pasaron al mundo de la sierra a la selva y a la jungla propiamente del país, y otros a moverse dentro del mundo netamente urbano. Y hay que acompañar ese desplazamiento, porque es una vida nueva, especialmente para la nueva generación. Nosotros hemos visto niños sufrir materialmente, sufrir espiritualmente, sufrir sociológicamente, porque desarraigados de su contexto, con ocasión de una violencia que no entendían, que no era solamente la violencia política, sino también la doméstica, aquella que venía con la exclusión, con la marginación, con todas las dimensiones idiosincráticas de nuestros pueblos. A esa se sumaba la violencia política. Era un conglomerado de problemas en la cabeza de los niños que era necesario atender. Cuando la cúpula principal del grupo terrorista que asoló nuestro país fue capturado, era el momento de reiniciar otra etapa para la cual tampoco estuvimos preparados. Ya no era un tema de migración, ahora era un tema de regresar, era un tema de lo que nosotros llamamos el retorno. El retorno acompañado con sus símbolos. Regresaron las generaciones primarias, las pequeñas, los niños, regresaron los adultos mayores, pero la juventud se quedó en las ciudades. Esa fue otra dimensión del trabajo, que quien quiera atender estas dimensiones del conflicto tiene que tenerlas presentes. No estábamos ni preparados para lo primero, ni para lo segundo, ni para lo tercero. Lo tuvimos que aprender en la práctica. Sí, pues, ¿cómo prepararse para algo así? En minutos hemos escuchado el resumen de décadas de trabajo, que en mi caso me tocó el privilegio de acompañar muy de cerca, porque Caleb es mi esposo. Y nosotros como familia hemos acompañado esto. Caleb recibiendo amenazas de muerte tanto del ejército como de Sendero Luminoso, y teniendo que ir a la zona misma del conflicto. Él y su equipo eran los primeros que estaban allí al día siguiente cuando una comunidad era arrasada. Y en mi casa recibíamos a los niños y las niñas. Recuerdo particularmente a Sarita, una niña que recibió un hachazo que casi le vuela toda la cabeza y que había visto a su padre morir quemado vivo. Y Sarita vino a casa, como vinieron otros. Entonces, esta es una de las vertientes desde las cuales quiero compartirles lo que viene enseguida. Estas décadas acompañando algo que muy común en nuestros países. Conforme vamos viendo, parece que el horror no es muy original, tiene puntos muy comunes. Y también nuestro posicionamiento frente a ese horror también nos hace parte de una misma comunidad, porque frente a eso nos quedamos a veces sin respuestas y las tenemos que encontrar construyendo en el camino. Esa es una primera vertiente. Otras han venido de
acompañar ya no solamente a los damnificados de todo esto que nos azotó, sino por una de esas cosas paradójicas, quizá no aceptables, muy cuestionables para algunos, pero en un momento también fuimos al penal de máxima seguridad donde estaban las líderes de Sendero Luminoso. Y era un dolor, era un cruce. Primero hemos atendido a quienes masacraron y ahora tenemos un llamado a tener misericordia por los masacradores. Realmente muy difícil. Y en esa experiencia, después de una actividad para la que tuvimos un permiso muy limitado en tiempo y también en contacto, porque podíamos entregar solamente una palabra mínima a través de la reja, porque la policía venía acompañándonos para evitar que nosotros digamos nada. Entonces, lo único que podíamos decir estaba en un toque de la mano. Y a los pocos días nos llegó una tarjeta de una de las consideradas más sanguinarias del grupo de Sendero, las que remataban, porque ha habido todo un escrito sobre las mujeres de Sendero, las más sanguinarias. Y ella había convertido en poema su experiencia. Y más o menos decía así. Nos quedamos helados con Caleb cuando leímos esto. El contacto de tu mano con la mía es mejor que el pan y el vino, porque el pan se acaba al terminar el día y el vino se va con la alborada, pero sigue saltando en mi alma el contacto de tu mano con la mía. Si escuchamos esto de un damnificado, nos conmueve, pero de un senderista, del perpetrador, del masacrador, del torturador, del terrorista, eso en un sentido se podría entender como apología del terror, solamente el hecho de estar queriendo tener una mirada de cercanía para estas presas. Desde esa es la otra vertiente. Y las otras, un acompañamiento a lo largo de los años a poblaciones que justamente se desplazaron por razón de la violencia y que los encontramos en las zonas, como ustedes bien saben y como ayer lo han dicho con toda claridad en la tarde que nos han expuesto, y los actores de estos desplazamientos forzados obviamente van a las zonas más vulnerables, van a los lugares con mayor pobreza y mayor violencia. Una de las zonas que expulsó muchísimo, que está en el mapa de la pobreza del país, Huancavelica, se asentó en una de las cimas de uno de los cerros más precarios de nuestra ciudad y más violentos. Todas familias que salían huyendo de las dos violencias, ¿no? La violencia de nuestro conflicto también armado, pero también la violencia de la pobreza, las dos, porque no se pueden separar estas violencias. Y acompañé por años ese habitar en ese cerro de estas familias. Increíblemente, ahí tú notas que la segregación también se da en medio de la pobreza, porque en ese cerro que era pobre, cuanto más arriba, más pobre y más despreciado. Bajabas a la falda del cerro, que también era pobre, y los de abajo se consideraban superiores a los de arriba, cholos, indígenas, pobre diablos. Y varias veces me dijeron, ¿pero por qué has escogido ir ahí donde los cholos, los pobre diablos? Y te lo decía gente con mucha pobreza y mucha violencia. Es desde estas experiencias, entre otras, que yo quisiera compartir lo que viene aquí, paradigmas que matan, con un respeto enorme
por todo el recorrido que hemos tenido y nos incluimos todos los que estamos aquí, los que ya pintamos muchas canas o nos hemos pintado las canas, ¿no? Y también los más jovencitos y jovencitas, quienes vienen de las comunidades que están aquí, con un máximo respeto por nuestras trayectorias, porque nos ha costado la vida, nos ha costado una entrega que nosotros mismos podríamos decir, lo hicimos, allí estuvimos en el frente de batalla. A nosotros una organización para la cual trabajábamos como familia nos daban la opción de salir a un sitio bien bonito, fuera del Perú, todo amoblado. Y en ese instante, con Caleb nos tomamos de la mano y dijimos, ¿cómo podríamos irnos cuando nuestro país se desangra? Es ahora cuando tenemos que quedarnos y nos quedamos. Así es que, con un respeto a la nuestra y a la trayectoria de todos los que estamos aquí, que hemos caminado con mucha entrega y fortaleza, con esas preguntas que Caleb ha mencionado, que a veces ni siquiera sabíamos cuál es la respuesta, porque de eso no se había escrito, de eso no nos habían enseñado en nuestros estudios. Había que inventar las respuestas, había que crearlas. Desde eso es que viene este tema. Podemos pasar, por favor. Esta imagen es el centro de sacrificio de las pirámides de Cholula, en México. ¿Y por qué está aquí? Peter Berger, un sociólogo del conocimiento, escribió una obra que se llama Pirámides de Sacrificio, Ética Política y Cambio Social. Y él se inspiró en estas pirámides y las convirtió en una metáfora para hablar de lo que estaba pasando. Y miren que él escribió esta obra en 1979, uno diría ya pues muy antigua, pero muy vigente. Y vamos a ver por qué muy vigente. Peter Berger, para quienes están anotando los autores que estamos compartiendo, con quienes nos hemos encontrado a lo largo de nuestro camino de reflexión y de práctica. ¿Por qué para él, volvamos a la pirámide todavía, por qué para él esto es una metáfora? Él dice, allí en ese mismo lugar donde se erigió las pirámides de Cholula y donde estaban los altares del sacrificio, está pasando algo ahora, contemporáneamente. Y para mí, dice este autor, hay que ver esto como una gran metáfora, como un símbolo, porque en estas pirámides, en este lugar en particular, se ejecutaban todos los sacrificios. Quienes imponían la fuerza eran los guerreros. Los sacerdotes legitimaban el sacrificio explicando que el dios Quetzalcóatl necesitaba alimentarse de la sangre. Y por supuesto, quien ostentaba el poder absoluto era el emperador. Pero dice Peter Berger al hacer su referencia, ninguno de estos tres ponía la sangre y el sudor, eso la ponía el pueblo. Y hoy día, dice él, en ese mismo lugar al costadito se ha erigido la universidad. Y miren lo que dice, y por eso con esto es que quisiera empezar. La universidad son los sacerdotes contemporáneos. Son los que crean las legitimaciones y las teorías para los emperadores contemporáneos. Y existen los guerreros actuales, que es el poderío militar que utilizan los estados y los gobiernos. Pero hoy, como ayer, ninguno de los tres pone el sudor y la sangre. Los sigue poniendo el pueblo. Alerta. Entonces, los paradigmas no son ni neutros ni inocentes. Son sistemas de creencias, son modelos que están en la base de teorías, de métodos, de estrategias que alimentan la cultura y que nutren las diferentes acciones, tanto públicas como privadas. Y en las diferentes dimensiones de la vida, a veces ni conscientes somos, que mucho de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida personal e íntima está direccionado por sistemas imperantes, que esos
sacerdotes contemporáneos han asesorado o han entregado como la verdad final. Hay paradigmas que matan la construcción de paz. Y cuando vemos esto podemos pensar, bueno, los paradigmas que vienen del otro lado, porque normalmente tendemos a identificar mejor cuando el mal está del lado del enemigo. Y mi invitación es a que ahora hagamos una mirada hacia acá, siguiendo el consejo del Evangelio, que para poder mirar la paja en el ojo ajeno, miremos la viga en nuestro propio ojo, porque entonces podremos mirar mejor la paja en el ojo ajeno. Esta es una invitación a mirarnos. ¿Qué de lo que nosotros estamos haciendo, obedeciendo o construyendo pudiera, paradójicamente, contradictoriamente, estar afectando la construcción de paz? Sí. Necesitamos una reflexión crítica, por lo tanto, a los otros y a nosotros, porque no nos vaya a pasar como esa película, Los Otros. ¿La hemos visto? Donde hay una familia que está toda asustada porque cree que hay fantasmas. Y la madre protege a los niños, los protege mucho porque cree que los fantasmas quieren agredir a los niños. Y resulta al final que los muertos eran ellos. Y los que ellos creían que eran fantasmas eran los vivos. Y es importante mirarnos porque no vaya a haber alguna señal de distorsión en medio de nosotros que hemos trabajado y que hemos apostado por la paz, no un día, décadas. Traigo a modo de estrellas algunas cosas que yo he detectado a lo largo de los años y escuchando a varios actores en distintas dimensiones y que creo que es una alerta para nosotros, no para los otros, para nosotros. Aunque es una palabra bonita, el protagonismo, participacionismo, el basismo y el efectismo, todos tienen en común el ismo. Y como tal, el ismo ya de por sí no es gratuito. El ismo ya nos está dando una idea de algo llevado a su extremo. Una cosa es rol protagónico y otra es el protagonismo. Pero mucho del trabajo que se ha hecho no solo se le ha denominado protagonismo, sino ha propulsado protagonismos. Y estoy hablando de la niñez, de mujeres, de comunidades indígenas. En el caso de la niñez, el que acuñó y desarrolló todo el paradigma del protagonismo infantil se llama Alejandro Kusianovich. Y muchos todavía siguen hablando de protagonismo y lo ponen a él como la fuente. Seguramente aquí, si es que han buscado pedagogía de la ternura, se han encontrado con Alejandro Kusianovich. Sin embargo, muy pocos han leído que él ya revisó el protagonismo y él dice que hay que trabajar el coprotagonismo. ¿Y quién se lo hizo ver? Los propios niños. Y eso nos lo contó en el diplomado, nos dijo en una conversación, los niños nos reclamaron y dijeron, no queremos el protagonismo porque eso nos aleja de los adultos. Queremos el coprotagonismo para trabajar juntos, los propios niños. Pero muchos que son seguidores de la línea de Kusianovich no saben que él ya no está hablando de protagonismo, sino de coprotagonismo. El participacionismo, que es una deformación de la participación. Enseguida voy a compartirles una escalerita muy famosa, la escalera de Hart, que nos habla de los pasos para llegar a la participación y cómo esa escalera, así como nos permite subir en la participación, también nos puede traer de bruces hacia abajo. El basismo, para los que anotan, lo de la escalera de participación es Hart. Para el basismo, el autor, para mí muy inspirador, que lo encontré cuando trabajaba mi investigación,
es Tomás Rodríguez Villasantes, un intelectual y un metodólogo social español. Él transitó, es más, él fue maestro de la investigación, acción participativa y los diferentes modelos participativos, un maestro metodólogo de la participación, y visitó nuestro país varias veces. Pero encontré algo que también a él le estaba pasando. Él estaba de regreso, estaba tan decepcionado. Y algunos, como Rodríguez Villasante, de la decepción, lo que hacen es: no quiero saber más de esto. Hay otros que optamos por un camino de ver cómo rescatamos. Pero él estaba muy decepcionado, y él es el que acuña el basismo. Y él dijo: ojo, el basismo es esa deformación por la cual se considera que voz del pueblo, voz de Dios. Porque lo dice el pueblo es verdad, porque lo dicen los niños es verdad, porque lo dicen los adultos es mentira, porque lo dice el saber popular es verdad, porque lo dice la academia es mentira, porque lo dice el gobierno es mentira y porque lo dice las organizaciones sociales es verdad. Él cuestiona seriamente ese basismo por el riesgo que implica no reconocer que en los distintos grupos sociales hay autoritarismos instalados que tienen que ser confrontados. Y el efectismo. No importa con tal de que logremos los resultados, a cualquier precio, a cualquier costo y por cualquier medio. Entonces, nos seguimos, por favor. Aquí está esta escalera. No es el objetivo ir detalle por detalle, a menos que alguien se interese, podemos compartirle de manera más personal, pero Hart habló de cómo desde una simulación de participación deberíamos encaminarnos hacia la participación en correlación con otros actores. Sin embargo, cuando esto no se entiende así, podemos estarle llamando a participación a lo que es el participacionismo, cuando se asume que porque eres de un grupo vulnerable o porque eres damnificado o porque fuiste afectado por la violencia o por cualquier otra vulnerabilidad, tú no tienes que informarte y basta que tú lo digas para que sea aceptado. Y eso sabemos que sucede. Y no solo sucede y lo validan los propios grupos vulnerables, sino las organizaciones que trabajan con ellos. Vamos a la siguiente. Otra fuente que quería compartirles es la de Concepción. Primero voy a leerles lo que ella dijo y luego les cuento por qué es importante y qué tiene que ver con nuestro tema. Estoy llorando, recordando a mi nietito Jorge de la Cruz. Él me amaba mucho, me ayudaba en todo. Así lo mataron, sin ninguna culpa, sin preguntar. Ese es el dolor más grande. Por eso me pregunto, ¿cómo es ese poder judicial? ¿Quién es ese juez que no tiene misericordia? ¿Dónde está el gobierno? En verdad no hay quien hable a favor de los verdaderos pobres. Así había sido la vida. Recordando a mi familia, ya estoy más anciana. Así la muerte también me alcanzará. Para los necesitados de verdad, el que sufre de verdad, no hay ninguna ayuda. Las ayudas que existen son para los que tienen sus chacras, para los que tienen muchos animales. Cada vez nos vienen las ONG, pero eso es mentira, mentira. Toda la vida contamos nuestra tristeza, por eso solo nos queda llorar. El único, el Padre Dios, es el que me consuela, Él me ayuda. Mentira, mentira. ONG, pero también investigadores. Muchos investigadores que van a esos relatos. De esto ya se ha hablado ayer, se ha levantado este tema ayer, y yo quiero insistir en eso, porque si no escuchamos la voz que sale de Concepción, seguiremos orientando nuestros esfuerzos como mentiras, como ella resume así, mentiras.
las armas.